Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Dice, te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. ¿Alguien tiene un Dios grande esta noche? Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios, yeah. Tú eres Dios. Yeah. Amén. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Nos gozamos una vez más de poder estar en este momento comunicándonos con usted a través de esta señal. Damos gracias al Señor por este maravilloso día que nos dio Él, un día que lo podemos aprovechar, amados, para poder compartir con la familia en la casa, para poder descansar, para poder ver un buen programa de televisión, pero sobre todas las cosas, antes de para escuchar una palabra del Dios Todopoderoso direccionada para nuestra vida. Quiero entonces esta mañana poder, amados, orar antes de iniciar con el estudio de la palabra, que juntos podamos decirle al Padre que abra nuestro entendimiento, que juntos podamos decirle al Dios Todopoderoso que todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo ahora mismo lo sujetamos para poder así escuchar su palabra. Y no solamente, como siempre lo digo, ser, amados, nosotros conocedores de su palabra, porque podemos tener mucho conocimiento, pero necesitamos, amados, sabiduría para poder así poner en práctica el conocimiento adquirido, porque no es solamente el saber o el decir, o muchas veces nosotros quizás hasta argumentar que para qué vamos a estudiar más la palabra si sabemos de Génesis y Apocalipsis, pero no es solamente saber la palabra, sino sobre todas las cosas es vivir conforme a la palabra, vivir conforme al conocimiento que nosotros hemos adquirido. Y esta mañana entonces sujetamos nuestra mente y nuestro corazón y le decimos, Padre, olvidando todo lo que quizás tenemos por preocupación, olvidando todo nuestros quehaceres, queremos dedicarte esta hora a ti para que tú hables a nuestra vida, para que tú, mi Dios, nos des el consejo sabio y oportuno, porque nosotros, tus hijos, queremos siempre hacer tu voluntad. Amén. Oremos entonces y digámosle al Padre que
también estamos agradecidos. No olvides siempre, cada vez que oramos, lo primero es poder darle gracias a Dios, poder honrarlo a Él, poder darle la alabanza a Él. No es solamente doblar rodillas y pedir, sino, amados, debemos de darle toda gloria y toda honra. Amén. Oremos, Padre. Esta mañana, mi Dios, venimos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, reconociendo tu amor, reconociendo tu señorío, reconociendo tu autoridad sobre nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia por siempre nos ha, mi Dios, alcanzado, porque, Padre, cada día podemos ver tu amor para con nuestras vidas, podemos ver, mi Dios, tu resguardo, como tú, Dios, nos has guardado, como tú nos has librado, como tú has sido, mi Dios, bueno para con nosotros, para con nuestra familia. Y hoy pedimos, mi Dios, que este tiempo sea un tiempo lleno de tus bendiciones, lleno, mi Dios, de tu palabra, donde, Padre, yo pueda ser desafiado a cada día ser mejor. Muchas gracias por este tiempo. Bendecimos a tu pueblo y bendecimos, mi Dios, a cada uno de los oyentes, a cada uno de las personas que ya están conectándose o que ya están conectados, mi Dios. Hoy bendecimos a aquellos que lo van a hacer en el transcurso, mi Dios, de esta transmisión. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Quiero entonces, amados, hablar esta mañana un tema muy importantísimo que ha venido inquietando mi vida y que es parte también de mi vida, es parte de mi diario vivir. Y yo quiero decirle algo. Muchas veces nosotros, amados, pensamos que lo que hacemos está correcto, está bien. Muchas veces nosotros vamos a la palabra y tomamos versículos de la palabra que, por supuesto, son importantes para nuestra bendición, pero solamente a veces miramos el texto. Yo creo que fielmente que Dios, amados, no solo nos habla por minutos nada más, sino que Dios nos enseña, nos muestra las bendiciones adquiridas, amados, de parte de Él, cuando nosotros no solo tomamos el texto para nuestro provecho, sino vayamos al contexto a estudiar la palabra y que entonces entendemos de esta forma qué es lo que el texto nos quiere decir. Yo quiero este tiempo que lo ocupemos para hablar de algo tan importantísimo: cómo obtener una buena cosecha. Yo creo, amados, que todos entonces deseamos cosechar. Es hermoso y es lindo cosechar. El día que llega la cosecha, amados, el buen agricultor, todo aquel que siembra sus verduras, siembra su maíz y su frijol, amados, es emocionante porque inició la cosecha. En otras palabras, se inicia la recompensa de un largo periodo de siembra, un largo periodo de cuido, un largo periodo, amado, de trabajo esforzado. El llegar a la cosecha entonces es maravilloso. Yo entonces quiero que hablemos cómo obtener nosotros una buena cosecha. Y vayamos entonces a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y Gálatas nos enseña y nos muestra allí, amados, cómo obtener la cosecha. Y por supuesto, a través de la enseñanza vamos a ir leyendo varios versículos de la palabra que nos van a ayudar a entender mejor cómo nosotros podemos obtener una buena cosecha. Y dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Escuchemos bien, Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El tiempo de la siega es el tiempo de la cosecha. Pero hay una versión, amados, que nos habla muy claro, la Nueva Versión Internacional, y dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Quiere decir entonces, amados, que para cosechar antes hay que sembrar. Ahora, el problema entonces, amados, en nuestra cultura, el problema de la sociedad, no puedo decir en general porque no es en general, el problema de un gran porcentaje de la sociedad es que, amados, hay gente que no le gusta dar, que ve el dar como una pérdida. Hay gente que quizás piensan, amados, teniendo una mentalidad quizás mezquina,
una mentalidad de miseria, una mentalidad de pobreza. Y es por eso entonces, amados, que piensan que dar cuando se da, entonces se está perdiendo. Eso es entonces lo que el mundo enseña, eso es lo que el mundo nos muestra, que si tú entonces das, te quedarás sin nada, que si tú das, entonces vas a menguar en lo que tienes. Sin embargo, cuando vemos entonces qué nos enseña el reino de los cielos, en el reino de los cielos las cosas no funcionan de esa manera. El primero entonces que nos enseña, amados, de la bendición de dar, cuando vamos a la palabra, fue Dios, ¿va? Dios, cuando vemos el pasaje muy hermoso y el pasaje que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, donde dice, usted sabrá de qué pasaje entonces me refiero, que Dios entonces dio a su único hijo. Ahora, ¿para qué Dios dio a su único hijo? Para la salvación de todos nosotros. Quiere decir entonces que Dios se interesó en nuestra salvación. Recordemos que nosotros fuimos entonces amados, creados, nacimos en delitos y pecados, el pecado original. Cuando hablamos entonces del pecado, como nacimos en el pecado original. Sin embargo, Dios entonces, amados, Él ve un plan maravilloso para la restauración de la relación en la relación de la creación para con Él. Y entonces Dios da algo. En primer lugar, entonces, amados, si hay alguien que nos enseña, hay alguien que nos muestra, amados, que nosotros debemos de dar, y dar muchas veces lo único que nos queda, lo único que tenemos, porque allí hay bendición. La Biblia nos enseña entonces que Dios dio lo único que tenía, a su Hijo amado Jesús, para la salvación de nuestra vida, o en otras palabras, para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Cuando hablamos entonces, amados, de sembrar, debemos entender que es que en primer lugar nosotros, para poder sembrar, debemos tener una semilla. Ahora, a todos en la vida se nos dan semillas. Semillas de amor, semillas de finanzas, semillas, entonces, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar muchas, ¿va? La pregunta es entonces, si nosotros hemos obtenido semillas, se nos ha dado semillas, ¿en dónde nosotros estamos sembrando esa semilla? Porque si quieres obtener una cosecha sobrenatural, si quieres obtener una buena cosecha, entonces, amados, debemos de sembrar. ¿Cómo vamos a sembrar? Bueno, practicando las siguientes leyes que hoy vamos a aprender. Número 1, decídete y siembra la semilla. Marcos capítulo 4, versículo 3 dice de la siguiente manera: oíd, aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, dice. Pongan atención. Si una pausa, dicen, escuchen esto. Sean sabios. Ese oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Oh, amados, si el sembrador salió a sembrar, quiere decir que el sembrador, amados, nunca sale a pedir. El sembrador está viendo, siempre el sembrador está viendo, está atento a encontrar, amados, terrenos para poder sembrar, tierra fértil en donde sembrar, tiempos por los cuales sembrar, porque no todos los tiempos entonces, amados, son aptos para sembrar. El sembrador conoce la tierra, conoce los terrenos, pero también conoce los tiempos para poder sembrar. En otras palabras, el sembrador entonces conoce y ve las oportunidades para sembrar. Aprovecha esas oportunidades. Yo quiero decirle, si el buen agricultor, el sembrador, amados, deja pasar el tiempo de la siembra. Le voy a hablar de la milpa, porque en ello pues yo tengo experiencia. Muchos años junto a mi padre sembramos milpa, y amados, no hay cosa más hermosa que agarrar, como comúnmente se conoce, el pachán, preparar la tierra antes y agarrar entonces, amados,
la herramienta necesaria y poder salir a sembrar. Entre poder preparar esa semilla, la mejor semilla, y poder sembrar entonces. Y había los tiempos, amados, que mi papá decía, salía entonces a ver el cielo y él decía, no, faltan 3 días entonces para que venga la lluvia. Faltan 2 días para que venga la lluvia. Habían veces él decía, vamos a sembrar en seco porque ya va a llover. Increíblemente 2-3 días después venía la lluvia. Entonces el sembrador está esperando la lluvia. El sembrador ya tiene preparada la tierra. El sembrador entonces una vez más recuerda, ve oportunidades para sembrar. Distinto entonces al que sale a pedir, porque el que sale a pedir nunca ve oportunidades para sembrar. El que sale a pedir que tiene un corazón, amados, que no siembra, por lo que el contrario, entonces tiene un corazón que exige sin dar nada, amado, antes. Yo quiero decirte, debemos aprender a tener un corazón de un buen sembrador. Entonces, amados, decídete, ¿va? Y siembra la semilla. ¿Sí? Decídete y siembra la semilla. Tú tienes la semilla, ¿va? Vemos quizás la enorme diferencia en cuanto al sembrador y aquel que pide. Aquel que pide, amados, no se le puede llamar cosechador porque no ha sembrado antes, porque está acostumbrado solamente a pedir. Cosechador le podemos llamar, o aquel que está listo para la cosecha, le podemos llamar solo aquel que sembró. El que siembra hoy es el que puede cosechar mañana, pero el que no siembra hoy, amados, ¿cómo va a esperar una cosecha mañana? Dios conoce el corazón del sembrador y Dios entonces, amados, da semilla al que siembra, porque ahora podríamos decir, bueno, entonces se trata de sembrar y ¿qué me va a dar para poder sembrar? Yo quiero decirte, es Dios que te da la semilla. Dios conoce tu corazón y de acuerdo entonces a cómo está tu corazón, Dios de esa misma manera te da la semilla. ¿Por qué? Porque el que siembra escasamente es porque escasamente entonces tiene, porque escasamente ha recibido. Pero veamos un pasaje en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10. Y este pasaje es tan hermoso y tan claro en cuanto a, amados, poder entender este principio. Y dice la palabra, el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Una vez más, y aquel que da semilla al que siembra, ese Dios todopoderoso da semilla al que siembra, conoce el corazón del buen sembrador y dice, Él es el que da pan al que come. Recuerda siempre, Él proveerá, pero también multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amados, eso quiere decir que Él proveerá, pero también Él te multiplicará. ¿Por qué? Porque Él es el que provee la semilla, amados, y Él es el quien la multiplica. Oigamos esto, aquí aún todavía no habla de cosecha, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás usted y yo podremos cosechar, amados, lo que no sembramos. Hay que sembrar primero para poder cosechar. Amados, esto es maravilloso. Este principio, sembrar primero para poder cosechar. Pero ¿qué entonces, amados? La semilla en las manos que la guardan no produce nada. El problema muchas veces es que nosotros nos quedamos con la semilla. Y si la semilla, amados, no cae a la tierra, no va a producir nada. La semilla tiene que ser llevada a la tierra para que pueda producir. Te lo digo entonces espiritualmente hablando, te lo voy a poner espiritualmente hablando. Si tú tienes muchos dones, Dios te los ha dado. Tú tienes muchos dones, tú tienes habilidades, tú tienes talentos, tú tienes finanzas, pero si no las siembras en otras personas, no podrás cosechar más de lo que tú tienes. Un ejemplo, conozco gente que tiene, amados, tremendos dones espirituales. Dios los ha dado, Dios los da como Él quiere, ¿va? Amados, Dios entonces los da a quien Él quiso, pero tienen tremendos dones, pero no los utilizan.
que los dones que poseemos, amados, son semillas para poder sembrarlas, y de esa manera entonces tú estás llamado para bendecir a alguien más. Y de esa manera Dios también te va a seguir proveyendo, amados, de ese poder, de esa autoridad que Él ha puesto en tu vida para que tú sigas bendiciendo a los demás. Pero, ¿en dónde tienes tus semillas guardadas? Si la semilla no cae a la tierra, no va a producir nada. Puedes tener muchos dones, habilidades, ¿verdad? A veces argumentamos, sí, pero no tengo tiempo para servir a Dios. Otras veces podemos argumentar, sí, pero aún todavía no es el tiempo para servir a Dios. No es el tiempo para dar, no es el tiempo para diezmar, no es el tiempo para ofrendar, no es el tiempo para sembrar en alguien. Si esperas quizás un tiempo perfecto, ese tiempo perfecto quizás tal vez no llegue. Yo dije cuando inicié, el buen sembrador tiene que conocer los tiempos. Yo te digo, hermano, muchas veces, amados, para aquellos que tienen el buen corazón de sembrador, cada día, cada momento van a ser buenos tiempos para sembrar en alguien más. Yo quiero decirte, comienza ahora, pero comienza en fe, dando quizás aquel poquito que tienes. Empieza ahora. ¿Por qué? Porque si a veces decimos, no, espero que yo no tengo amor, yo no recibo nada, todos me ven mal. Y tenemos buenos quizás argumentos como para no empezar. Pero yo te digo, empieza ahora, en medio de que estás siendo bombardeado, atacado, vituperado. Empieza ahora. Si quieres cosechar entonces amor, debes de sembrar primero amor. La Biblia nos enseña, amados, en cuanto a los principios de amar. Si no amas a tu hermano, entonces no puedes ser mis discípulos, dijo Jesús. Pero también empieza amados, a amistarte con alguien más. Empieza a conocerlo. Empieza entonces, si no tienes amigos, a encontrarte con un amigo. Proverbio nos enseña que el hombre, entonces, amados, que tiene amigos primero, o que quiere amigos primero, ha de portarse amigo. Entonces este es el tiempo perfecto. ¿Quieres amor? Siembra amor. Si quieres entonces que te sirva, empieza a servir tú primero. Si quieres entonces que Dios multiplique tus finanzas, debes de aprender a soltar entonces tus finanzas. Es así. Es la ley entonces de la siembra y la cosecha. Pero número 2, la semilla tiene que ser en un tiempo después que la siembras inservible. Quiero dejar claro esto, porque no voy a decir, vamos a sembrar semilla que no sirve. No. Hay que sembrar la buena y mejor semilla. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, escucha bien, pero la semilla tiene que ser en un momento inservible, porque la semilla debe de morir. Lo leo una vez más. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces tiene que morir para poder dar fruto. Entonces, amado, lo que tú siembras debes dejarlo morir. El problema es que lo sembramos y estamos ahí, entonces atentos. No, tú siémbralo y ya estuvo, déjalo morir. Debes de aprender a sembrar, amados, sin conveniencia. Si siembras amor, entonces no esperes una respuesta inmediata de esa misma persona. Debes de dejarlo, debes olvidarlo, no quizás venir y renegar ni murmurar porque ya te portaste bien con él. No, pórtate bien y síguete portando bien. Ese es nuestro gran problema. Entonces, amado, que
Pequeñas cosas nosotros hacemos y por pequeñas cosas queremos recibir grandes cosas. Es igual, entonces te lo pongo en cuanto a la siembra y la cosecha. Si sembramos poco, no vamos a pretender cosechar mucho, pero si sembramos mucho, entonces su resultado, su efecto será que vamos a cosechar mucho. Persevera sembrando amor. Entonces la semilla debe ser inservible para ti en su momento. No debes de tener ataduras, ¿no?, de beneficio personal con esa semilla. Algunos quizás pudieran tener la idea de usar, le voy a poner un ejemplo, en cuanto a que nosotros a veces sembramos una semilla y queremos que esa semilla la sembramos hoy, que mañana entonces crezca, que por a mediodía ya podamos ver que va a florear, por la tarde esté floreando y por la noche el fruto ya esté listo. Y no es así. El buen sembrador sabe que lleva un largo proceso para que pueda cosechar. ¿Sí? Yo solo conozco una verdura, amados, que es impresionante su crecimiento y que seguramente tú y yo lo hemos comido, y como lo es el rábano. Yo recuerdo en la hortaliza, en la huerta, en la casa, cuando sembrábamos rábano, increíblemente se siembra rábano y a los 21 días o a los 22 días ya se está cosechando el rábano. Pero luego, amados, no toda semilla lleva ese proceso. Hay semillas que llevan 6, 7, 8 meses. Hay semillas que para cosecharlas tiene que esperar 2, 3, 4 años. Entonces, amados, es un largo proceso. ¿Sí? En el caso del maíz amarillo, para las hermanas a veces se pregunta, ¿por qué el maíz amarillo es tan caro? Bueno, porque del maíz amarillo las tortillas son mucho más deliciosas, más suavecitas, son exquisito sabor. Ahora te voy a decir por qué es tan más caro el maíz amarillo. Porque el maíz amarillo única y exclusivamente se da en tierra fría, o bueno, se da entonces en costa, pero el maíz amarillo, y específicamente el que se da en tierra fría, lleva un largo proceso. Se siembra los primeros días de mayo con los primeros aguaceros y se está cosechando el siguiente año. En enero, en febrero se está tapizcando. Ahora imagínate entonces por qué entonces el maíz es más caro, el maíz amarillo, para todos aquellos que decían, pero ¿por qué es más caro? Tú vas a la costa y un maíz de costa, entonces siembra hoy, a los 2 meses y medio, ya entonces tiene la cosecha. ¿Ves la diferencia? ¿Qué diferencia entonces tan abismal? ¿Qué es lo que te quiero decir? Entonces, tienes la idea, por ejemplo, de usar el diezmo, de dar el diezmo para un beneficio propio, por ejemplo. Alguien dice, bueno, yo no lo voy a dar, pero voy a bendecir a alguien más. Y compras quizás algunos víveres para un familiar, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo que eso está mal. Pero, amados, es incorrecto usar el dinero que le pertenece a Dios. Estoy dando un ejemplo. Otra de las cosas entonces quizás tú puedes decir, bueno, pues, Señor, te voy a creer. Y empiezas entonces a hacerlo correctamente. Dices, Padre, te voy a creer. Y te despojaste entonces del diezmo y se lo diste o lo entregaste donde corresponde. Pero eso no quiere decir entonces que las cosas en 2 o 3 días van a cambiar. No. Muchas veces Dios desea ver nuestra perseverancia, nuestra fe en Él, ¿va? Porque empezar a diezmar, amados, se necesita creerle a Dios, ¿va?, en fe. Entonces tú tienes que creerle a Dios. Quizás cuando tú empiezas a hacerlo, las cosas no van a caminar bien. ¿Por qué ahora? Porque recuerda que tenemos un enemigo, ¿va?, que nos conoce también y que sabe muchas veces el área donde nosotros tenemos dificultades para portarnos bien para con Dios. Entonces en esa área va a venir y nos va a atacar. Pero empieza a hacerlo, persevera, persevera, persevera. Y Dios entonces, amados, se va a encargar de tu semilla que tú estás sembrando. ¿Sí? Número 3. Siembra lo que deseas cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo 7.
No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La siega es cosecha. Todo lo que sembramos, entonces, dice la palabra, eso es lo que vamos a cosechar. La semilla, escucha bien, siempre dará fruto según su género. No pretendo entonces sembrar mangos y cosechar limones. Te lo pongo de otra forma. Si quieres recibir una sonrisa, ¿qué tienes que hacer? Por supuesto, sembrar una sonrisa. Muchas veces quieres que todo el mundo te rían en la tienda, en la panadería, te rían en la calle, en el mercado, te rían en el colegio, pero es que si cargas una expresión de amargura, de resentimiento, de dolor, de envidia, de odio, amados, y así, luego la gente dice, no, si me acerco, seguramente me va a dejar venir una voladora, no, mejor estoy lejos de él. Pero qué bonito es estar con gente que vive alegre, contenta, amados, que es gente que ha aprendido a disfrutar la vida. Y uno dice, y no tiene problemas, y que sí tiene tremendos problemas, amados. Pero muchas veces con el hecho de expresar nuestra amargura, nuestro dolor, el resentimiento y lo que está dentro de nosotros, no vamos a encontrar la solución. Entonces siembra una sonrisa. Y vas a cosechar una sonrisa. Una vez más, si quieres recibir amor, empieza a dar amor. Si quieres que tus finanzas se multipliquen, empieza, amados, a serle fiel a Dios. Empieza entonces a sembrar. Luego de serle fiel a Dios, empieza a sembrar. Empieza a bendecir. Y cuando eso pase, te vas a dar cuenta que el Dios, amados, al cual servimos, es un Dios maravilloso. Es un Dios que nunca nos ha dejado ni nos dejará. Es un Dios, amados, que nos lleva a la tierra de la promesa. Y ya no vivimos como en el desierto de milagro en milagro, sino vivimos de bendición en bendición. Es totalmente distinto vivir en el desierto a vivir en la tierra de la promesa. Podría decir el pueblo de Israel, bueno, si vivimos en el desierto, mas Dios no nos dejó en ningún momento, amados, morir de hambre. Y eso es una gran verdad. Dios poderosa y milagrosamente les dio la provisión en su momento, hasta sus deseos les dio, hermanos. Entonces quiere decir que Dios aún en el desierto suple tus necesidades y muchas veces te da hasta tus deseos. ¿Y qué deseos? Cuando entonces su mentalidad aún estaba esclavizada en Egipto y argumentaron en contra de Moisés. ¿Por qué nos trajiste a morir a este desierto? Vamos a morir de hambre. Anhelamos la olla de carne que nos ponían entonces los egipcios allá en Egipto. Pero aquí en este desierto, dijo Dios, bueno, estos hijos desean carne. Y les envió, hermanos, hasta que ellos se saciaran. La otra versión, una versión dice, hasta que quedaran hartos, hasta que se hartaran. Dios es así. Pero es distinto, amados, entrar en la tierra de la promesa. Yo quiero decirte, ¿qué quieres cosechar este año aún todavía? Todavía falta. Estamos iniciando, por supuesto, el 7º mes del año. Quiere decir que nos falta entonces todavía. ¿Quieres entonces mejorar en tu relación de padre a hijo? Empieza a sembrar. Aprende a ser no solamente padre, sino como padre tiene que ser amigo, confidente de tus hijos. Pero hijos, quisieran mejorar la relación de ustedes hacia con sus padres. Empieza hoy y empieza a cambiar. Empieza a tratar a tus padres como merecen. Exprésales que les amas. Ellos lo saben, sí lo saben, pero qué lindo es escuchar de nuestros hijos. Que papá, qué bueno porque eres bueno. Papá, qué bueno porque estás sacrificándote por mis estudios.
Papá, qué bueno porque seguramente hoy te quedaste con el deseo de comprarte algo más, pero me lo diste a mí. A eso quebranta el corazón de un padre. ¿Quieres mejorar en la relación de tu matrimonio? Empieza hoy, empieza a sembrar. Cambia tú, no espera que cambie entonces la otra persona, tu esposa, tu esposo. No, cambia tú primero. Empieza con un mejor trato a los demás. Deseas que tus finanzas mejoren, empiezas a dar, empieza y aprende a empezar a despojarte, amado, de decir, no, esto es para sembrar, esto es para dar. Y verás cómo Dios es hermoso. Quizás unos pueden decir, bueno, yo estoy bien, lo único es que no me siento desubicado a donde quiera que voy, falta de aceptación, falta de afecto. Amados, otros desean mejores oportunidades. Comienza como sembrando todo aquello que quieres cosechar. ¿Sí? Comienza hoy. En cuarto lugar, siembra conforme al tamaño de la cosecha deseada. 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 8. Y dice la palabra: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso, escucha bien, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Uy, amados, yo podría haberle leído solamente el versículo 8 para que usted y yo quedáramos contentos, alegres y poder decir, aleluya, gloria a Dios, recibí una palabra de Dios hoy para mi vida. La Biblia dice que poderoso es Dios para hacerme abundar en toda cosa, que abunde en toda gracia. La Biblia dice que a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Dios, tú me vas a dar lo suficiente. Es una verdad, pero es nada más el texto. Pero ¿cómo voy a lograr esto? Tengo que ir al contexto. Yo le pongo un ejemplo, Filipenses 4, 21, 22 por ahí. Gloria a Dios. Y poderoso es Dios, porque Él me daba conforme sus riquezas en gloria. Amados, sí, pero ¿qué dice entonces el contexto? Ahí me acuerdo por ahí, pastor, Filipenses 4, no sé qué, 12 o 13 dice la gente. ¿Va? Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Sí, pero siga leyendo, ¿qué dice más? ¿Cómo vamos a provocar a Dios para que nos bendiga conforme a sus riquezas en gloria? Entonces, siempre conforme al tamaño de la cosecha que usted desea recibir. Amado, yo quiero recibir entonces cosecha buena, apretada, remecida y rebosando. Ah, excelente. Pero dice, porque con la misma medida que tú mides, te volverán a medir. Entonces, no tengamos, amados, un corazón mezquino. No tengamos un corazón quizás limitado para poder sembrar, para poder dar.
Porque si quiere recibir mucho, debe sembrar mucho. El buen sembrador sabe que para producir, amados, una gran cosecha, debe de sembrar una gran cantidad de semilla, por supuesto, con sabiduría. ¿Cómo va a sembrar? Yo recuerdo, esto se lo conté en alguna oportunidad, una de esas anécdotas maravillosas de nuestra vida. Recuerdo una oportunidad, papá dijo, hijo, ¿qué te parece si este año sembramos algunas cuerdas de maíz de verano? Y sembrar maíz de verano, por supuesto, entonces teníamos que tener una tierra que fluyera agua a su alrededor para poder entonces regar la siembra. Y había un señor que tenía tierra donde pues se podía sembrar esa milpa. Y papá entonces fue y le dijo, mira, me das 2 cuerdas, me rentas 2 cuerdas. Y él le dijo, no tengas pena, Manuelito, le dijo. No recuerdo las palabras, será una bendición. No dijo con estas palabras, será bendición, será un gusto, va, que ustedes estén conmigo. Y mi papá le dice, ¿y cuánto tengo que pagarte? Y el hombre entonces le dijo, no te preocupes, ¿sabes qué es lo que quiero? Que me ayudes a sembrar mi milpa. Y con gusto fuimos a sembrar. Lo que más recuerdo de ese día fue el almuerzo, hermanos. Una gran olla con un gallo adentro, amados. Y a mí me decían, dele más al gordito, decía ella, el gordito disfrutaba. Entonces ese caldo maravilloso ahí sembrando la milpa. Pero quiero llegar a algo. Yo decía, el buen sembrador, entonces debe de saber que para cosechar mucho debe de sembrar una cantidad abundante de semilla. Entonces, conforme se siembra allá, es 4 maíces y 2 frijoles, ¿va? Porque se siembra de una vez el frijol juntamente con el maíz, porque es frijol también de enredo y ahí se va dentro de la milpa. Recuerdo que mi papá le decía, porque después lo tomamos entonces de chiste, mira, Francisco, ¿cuántos maíces echamos? Y él entonces decía en esta palabra, echa, Manuelito, no tengas pena, 6, 7, 8. ¿va? Y decía, no, mira, Francisco, son 4. No, hombre, entre más sembras, más maíz. Ahora, el problema no era eso. El problema era que mientras más maíces en una misma mata, no producía, no tenía la fuerza. Entonces, no es así, no es entonces sembrar a lo loco sin sabiduría, hay que saber sembrar y entre más tú siembras, más vas a cosechar. Si lo que estás recibiendo en bendiciones no es lo que esperas, es hora entonces de cambiar la cantidad que siembras. Perdón, esto me gustó. Te lo digo una vez más. Si lo que estás cosechando o lo que estás recibiendo en bendiciones no es lo que esperas, en otras palabras, deseas ser más bendecido, entonces es hora de cambiar la cantidad que estás sembrando. Esto es una ley. No se trata, amados, de hacer trampa. No se trata entonces de esperar ser más prosperado en las finanzas, en la cosecha. Es mejor sembrar semillas en los terrenos correctos y Dios te bendecirá. Amén. Esto es maravilloso. Esto, así es, me encanta. Si lo digo es porque a diario lo vivo, pero a diario veo las bendiciones del Dios Todopoderoso. Lo que sea Dios debe ser voluntario, no por obligación, debe ser el pasaje. Entonces, si es voluntario, debe ser con agradecimiento y debe ser con generosidad para que el reino de Dios, amados, sea expandido aquí en la tierra. Dios necesita de nosotros. Somos nosotros, amados, los que necesitamos aprender a dar para poder recibir. Dije, Dios no necesita de nosotros. Por si escuchaste mal, no necesita, no está ahí. No, somos nosotros los que debemos de aprender. ¿Sí? Y número 5, siembra en terreno fértil. Mateo capítulo 13, versículo 8 al 9. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60
igual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay instrucciones entonces, amados, nobles. Instrucciones, dije, no. Hay instituciones, amados, que son guiados y enfocados para ayudar. Un ejemplo, podemos ver los bomberos voluntarios. ¿Se puede ayudar? Claro que sí. Podríamos decir, ahí está en nuestra Guatemala la Cruz Roja. Llegué a una cierta edad, amados, y todavía me preguntaba, ¿y qué hace la Cruz Roja? ¿Y en qué sirve la Cruz Roja? Hoy entiendo y sé perfectamente que es funcional su obra en el país. Podríamos decir, hay tanta casa de ayuda a la restauración de alcohólicos, de drogadictos, organizaciones para resguardar nuestros bosques, organizaciones para resguardar y el cuidado de nuestros animales en el país. O sea, hay mucho entonces donde sembrar, pero siembra en terreno fértil. ¿Cómo así? No hay mejor terreno que el que siembra en la obra del Señor. Porque eso funciona y ayuda para que se expanda el evangelio en los corazones de los necesitados. Recordamos que uno de los deseos del corazón de nuestro amado Jesús es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, amados, debemos de aprender dónde estamos sembrando. Siembra en tierra el que sea el fértil. La palabra de Dios nos enseña que existen diferentes terrenos donde se puede sembrar. Terrenos junto al camino, terrenos en pedregales, terrenos entre espinos, pero terrenos, amados, que son buena tierra. La palabra de Mateo, estoy hablando, capítulo 13, no la podemos leer por el tiempo. Entonces nos enseña la palabra de Dios que hay diferentes tierras donde sembrar. Y escucha bien. Y aún entonces la semilla que cae en buena tierra no produce toda el 100%. La Biblia dice, parte cayó en buena tierra, dio fruto, a cual 60, al 30 y al 100 por 1. Eso quiere decir que aún sembrando en buena tierra, no voy a cosechar o no espero cosechar el 100%. Entonces sí hay que ser sabio para aprender en dónde debo sembrar. ¿Dónde? ¿Dónde siembras? Recuerdo en cierta oportunidad una persona, porque hay instituciones también cristianas, evangélicas, hay que sembrar, claro que sí, pero primero tú tienes que aprender a sembrar para tu casa. Aprende a sembrar. Aprende a sembrar donde tú te alimentas, donde tú comes. Porque tú no puedes comer, como muchos dicen, en campero, vas a pagar en McDonald's. No, ahí mismo te agarra y se tiene que pagar. Es que fíjese, tengo deseo de pagar en McDonald's porque allá hay una señorita que me atiende bien. Entonces, ¿para qué está en campero? Mejor váyase a McDonald's. ¿Sí? Entonces, esta persona, recuerdo que dijo, y siempre que le visitaba nos decía, venga, yo quiero que llegarnos a su casa. Y siempre entonces veía colgados sus diplomas en la pared de su casa, donde en cierta institución le daban su diploma porque él iba y depositaba allí, amados. Yo no me pregunte si eran sus diezmos, si eran sus ofrendas, pero era una persona que era socio de esa institución y le daban su diploma y colgaba sus diplomas. Dice, qué bueno que está dando. Pero qué malo que no ha aprendido a dar.
donde le corresponde dar. Eso entonces estoy hablando, yo era líder, pero qué malo que no aprendió a dar para su casa. O diezma, quizás muy poco pueda ofrendar. Llamados, entonces podrían decir, ¿y entonces qué quiere dar Dios? No, Dios desea que tú lo hagas conforme a su voluntad. Aprende a dar. Entonces, ¿aquella institución no era tierra fértil? Sí, pero el asunto era primero su responsabilidad para su casa. ¿Estoy dando a entender? Un ejemplo, tu hijo puede llevar entonces a cenar a la novia, claro que sí. Tu hijo puede llevar a cenar a los amigos, claro que sí. Puede ser el encargado del equipo de fútbol y invertir en eso, claro que sí. Pero tú como padre estarías contento que él vive en la casa, come en la casa. Ahí tiene su planchado, su lavado de ropa, tiene su comida, tiene su habitación, tiene su wifi, tiene su tele, tiene su computadora y todo entonces de la casa, pero en la casa no aporta. ¿Será correcto o incorrecto? ¿Es malo entonces que invite al amigo? No. ¿Es malo que invite a la novia? No. ¿Es malo entonces que tenga liderazgo y que tenga un equipo de fútbol? No. Entonces, ¿dónde está el error? Lo malo es que está invirtiendo fuera de y está olvidando bendecir, sembrar, está olvidando las responsabilidades para su casa. Amén. Quise ir a dar una vuelta allí para que quede claro con ello. Que tú no vayas a decir, entonces el pastor no quiere. No. El asunto es responsabilidad para nuestra casa. Saber sembrar en tierra fértil. Quiero entonces concluir con lo siguiente. Decídete y siembra la semilla. Pastor, no tengo. Pídele a Dios entonces. Dile, Padre, hoy sí. Porque el que da semilla, el que siembra, eres tú, oh Dios. Dame la semilla. No te la comas. Siémbrala. No la guardes. Siémbrala. ¿Sí? Es otro de los asuntos. Dios nos da el fruto y con el fruto la semilla. No te comas la semilla. Siembra la semilla. No mates el ciclo de la producción. ¿Por cómo sigue el ciclo? El buen sembrador, cuando cosecha, te hablo de maíz y frijol, aparta primero. El buen sembrador cristiano, hijo de Dios, aparta primero la primicia. Lo recuerdo porque lo viví con mi padre. Apartaba primero la primicia. Primicia refiere a lo mejor, lo escogido, a lo apartado. Pero en segundo lugar, él decía, esto es para la siguiente siembra. Apartaba la semilla. Entonces Dios le da el fruto, pero con el fruto también la semilla. No te comas la semilla. ¿Qué hubiera pasado si nos comemos la semilla? Bueno, mis hijos, hoy no hay que comer. O bueno, mis hijos, esta semilla está muy excelente. Deliciosas tortillas y delicioso plato de frijol. Comámoslo. ¿Qué íbamos a sembrar la siguiente temporada? Entonces no te comas la semilla. ¿Sí? En segundo lugar, la semilla en algún momento deja de ser, porque la semilla muere. La semilla tiene que ser inservible en algún momento para darle entonces salida a la planta, para que dé su cosecha. Entonces siembra y muere a la semilla, porque nunca más volverás a ver la semilla, mas sí volverás a ver tu cosecha de esa semilla. ¿Sí? Tercero, siembra lo que deseas cosechar. Si deseas cosechar amor, siembra amor. Si deseas cosechar en amistad, siembra en amistad. Resentimiento, odio y todo lo que pueda, entonces pues sigue sembrando. No esperes un día entonces que tu círculo íntimo vaya a ser entonces amistoso. No, definitivamente no. Te vas a juntar con la misma gente, entonces igual a como tú eres. Pero si tú siembras amor,
cosecharás amor. 4. Siembra conforme al tamaño de tu cosecha. ¿Cómo quieres tu cosecha? ¿Cómo deseas tu cosecha? Dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando. Con la misma medida que tú midas, te volverán a medir. Y 5. Siembra en terreno fértil. Y el terreno fértil, amados, uno de los terrenos fértiles es tu casa. Ahora, no esperes recibir porque aprendiste a sembrar en terreno fértil el 100%. No, la semilla que cayó en tierra fértil dio al 30, 70 y al 100%. Yo quiero esta mañana decirte, es un tiempo de sembrar. Es un tiempo de dar. Yo quiero decirte, amados, si esto es para la iglesia Bethesda, quiero decirte algo. Y tengo Dios como testigo y Dios que me conoce. No hago nada si no es direccionado por Dios. Dios me dio esta palabra así porque yo tenía que darte esta palabra. Porque el deseo de Él es que todos sus hijos sean bendecidos. Pero escucha bien esto con atención. Y esto lo estoy recibiendo. No lo platiqué con la pastora, con mis hijos, con nadie. Porque es ahorita mismo que Dios me está hablando. Y Dios entonces me dice que a consecuencia de que tú, desde el inicio de la pandemia y que se cerraron los templos, has dejado de ofrendar para su casa. Y es por eso que los cielos muchas veces se te han cerrado. Yo quiero decirte, es tiempo de empezar a sembrar. Y para muchos es tiempo de activar una vez más lo que ya era una muy buena costumbre de sembrar para la casa. Y eso te hablo, una ofrenda. Yo no sé si tú te has preguntado qué estará pasando, qué estarán haciendo los pastores con el presupuesto de la iglesia. Estamos pagando renta, no de la iglesia, sino de las aulas. Estamos pagando alarma. Estamos pagando los servicios básicos porque no podemos decirle al don de la basura, mire, no estamos sacando basura, no le vamos a pagar. No, hermano, hay que seguir pagando. No podemos decir no estamos usando agua, ¿no? Seguramente cuando volvamos ya nos han cortado el agua. No podemos decir no podemos pagar la luz, ¿va? O decir quizás no hay consumo de luz, bien hay, porque la alarma, pues por supuesto, también consume luz. Entonces, pero te has preguntado, yo quiero invitarte. Esto es para los de la casa, Bethesda. Siembra en terreno fértil. Que esta semana Dios ponga en tu corazón ahora mismo. Decir la verdad es que necesitamos sembrar para nuestra casa. Este es tu tiempo. Anda y aparta. Y si desde hoy en adelante lo quieres hacer mensual, semanal, excelente. Pero anda y aparta. Bendigo a pocas personas, quizás alrededor de 5 o 6 personas de la casa de Bethesda que han ofrendado. No le hemos pedido y han dicho, pastores, aquí está esto. Esta es mi ofrenda. Y uno dice, Dios, qué bueno. Pero Dios pone en mi corazón. Y Dios hoy entiendo porque puso también esta palabra. Porque Dios desea que tú seas bendecido. Porque sembrarás en tierra fértil. Porque sembrarás y darás para tu casa. Y de esa manera Dios te bendecirá. Te pongo otro ejemplo. Sí, las transmisiones. Qué bonito, qué maravilloso. Pero cada vez que usamos la computadora de siervazo amado Davis, le digo, Dios, gracias porque su computadora es muy buena. Y lo digo porque sé que no le puedes poner de aquí a su casa, ¿va? Entonces, y damos gracias a Dios por ello. La mía, pues, no tiene ya la capacidad, ni hay que quizás comprar una nueva para que traiga la tecnología que se necesita. Entonces no la tengo. No
tenemos una cámara adecuada. Lo bendigo una vez más porque estamos usando su teléfono. Pero yo sé que quizás tú ya lo habías pensado y cómo le harán, pero te lo dejo ahí para que lo pienses. Doy gracias a Dios también porque tenemos un proyecto de comprar una cámara. Y ahí estamos con el proyecto y sé que lo vamos a lograr. Despacio, yo le digo a los muchachos ahí en un grupo que tenemos, tranquilos, paciencia, ya tenemos tanto. Esta semana le dije, muchachos, ya tenemos tanto. Solo un poquito más de paciencia. Porque queremos entonces hacerlo con excelencia. Todo lo que hacemos, primero de corazón como para Dios. Y si es para mi Dios, tiene que ser excelente. Entonces, vuelvo una vez más. Sembremos. Y número 3. No te quedes con lo que es de Dios. Dios desea bendecirte. Y Dios te va a bendecir con el 90%. No es con el 100%. Dios te va a bendecir con el 90%. Es una norma, es una regla. Cómo Dios nos bendice. Cómo hacerlo en medio de esta situación. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Bendigo a los hermanos que siempre lo hacen. Y te bendigo también a ti y declaro que este es el tiempo que le decimos, Padre, yo aprenderé a sembrar, pero también aprenderé a darte lo que es tuyo. Amado, Dios te bendiga y Dios sea bueno para contigo. Oremos esta mañana. Padre, venimos delante de tu presencia. Dile, si aún no conoces al Señor, Jesús, reconozco que he pecado. Dile, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida. Abro mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Perdóname y hazme tu hijo. Dile, Padre, reconozco que estoy fuera de tus proyectos, de tus planes y tus propósitos. Me alejé de ti. Necesito reconciliarme contigo. Una vez más vuelvo a ti. Perdona mis pecados. Sé que tú me aceptas tal y como vengo. Sé que para ti no he perdido la identidad de hijo. Padre, muchas gracias por ello. Y para todos entonces dile, Señor, esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque me enseñas, mi Dios, la metodología como tú, mi Dios, puedes y deseas bendecirme. Enséñame a ser un buen sembrador. Enséñame, Padre, oh Dios de la gloria, y promuéveme cada día, que no me quede con la semilla, porque la semilla es para sembrar y no matar el ciclo de tu bendición. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. ¿Qué tipo de semilla tú puedes sembrar para que más personas se salven? Pregúntate. ¿Qué tipo de semilla te gustaría entonces, amados, o qué tipo de cosecha te gustaría recibir? ¿Cuál sería la dimensión de la cosecha? ¿En qué tipo de terreno tú deseas sembrar? Dios te bendiga, la paz y el gozo del Señor sea para contigo. Bendecimos la vida de los siervos de Davis y Corderito. Que el Señor les bendiga y les multiplique. La paz del Señor sea para contigo. Te esperamos miércoles 7:30 de la noche. Amén. Estamos despedidos. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú
para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres Dios. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte, mas yo te canto